Muy buenas, gente educada. Hoy día comenzaremos con un nuevo tema que ya hace avanza un poco más en el curso de neuroanatomía. Empezaremos a evaluar la primera formación suprasegmentaria del sistema nervioso central. A nivel de complejidad partiremos por el cerebelo, para posteriormente llegar a la corteza. En este video abordaremos fundamentalmente el tema de cerebelo. Entonces, partamos con cerebelo. ¿Qué sabemos del cerebelo? Bueno, dentro de lo que acabo de decir, decimos que el cerebelo es una estructura que se caracteriza por ser suprasegmentaria. ¿Qué se define como suprasegmentario? Significa a un tipo de configuración que le otorga al cerebelo la capacidad de ejercer funciones cognitivas mayores. Más bien que hoy en día mayores a niveles de funciones más complejas, es decir, el cerebro es capaz de planificar y regular funciones, siendo fundamentalmente el ejercicio motor el que tiene que ver con su función. Principalmente tendremos dentro de las funciones que abarca el cerebelo el equilibrio, la planificación de movimientos complejos y la ejecución de movimientos. También los planifica y los ejecuta. Entonces, en resumen, tenemos equilibrio, postura, planificación y ejecución de movimientos complejos. Pero aún no hemos definido qué es una estructura suprasegmentaria. Una estructura suprasegmentaria se define también como aquella estructura que posee sustancia gris en la periferia, formando una lámina que denominaremos corteza. Con respecto a la corteza cerebelar, diremos algunas cosas importantes. Dentro de la corteza cerebral no se formarán giros como en el cerebro, sino que se formarán unas estructuras llamadas folias, que en realidad son neuronas, pero que se encuentran mucho más comprimidas. De hecho, si evaluamos y comparamos el número de neuronas entre el cerebro y el cerebelo, veremos que la diferencia no es muy grande. Aproximadamente ambas rodean los 14 millones de neuronas, aproximadamente. Entonces, evaluaremos una de las funciones del cerebelo, como para que lo vayan entendiendo. Actúa frente a cambios repentinos que ocurren en una acción. Como por ejemplo, una persona va caminando por la calle y de pronto se da cuenta que la superficie de donde va caminando cambia repentinamente desde cemento a arena. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, aparte de que tendrá que ver el efecto del equilibrio, empezará a utilizar la corteza cerebelar. Eso en términos generales. Ahora, con respecto a otro tipo de la planificación y ejecución de movimientos, decimos que también el cerebelo guarda relación con aquellos movimientos de cambio de dirección. Un ejemplo clásico es cuando si tú vas caminando por la calle y pasa otra persona y no te ve y casi te pasa a llevar. Entonces, justo antes de pegarte el manotazo, para la mano. Eso es efecto del cerebelo, en términos generales. También, por ejemplo, nosotros antes de botar un vaso paramos la mano y evitamos botar el vaso, en caso de un cambio repentino de movimiento. Bueno, eso en términos generales. Ahora, con respecto al cerebelo, decimos que las neuronas se encuentran en la corteza, sin embargo, están mucho más comprimidas. ¿A qué me refiero con más comprimidas? Es que, como había dicho, forman folias. Entonces, dentro del cerebelo también observaremos sustancia gris. Recordemos que dentro del cerebelo es fundamentalmente sustancia blanca, pero además posee sustancia gris. Y encontraremos los núcleos cerebelosos. Estos núcleos cerebelosos son núcleos cerebelosos profundos. Y dentro de ellos tenemos el núcleo dentado, que se encuentra hacia lateral, el núcleo desde lateral hacia el centro. Tenemos el núcleo dentado, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo fastigio. Esos después describiremos cada uno. Pero tenemos algo levemente importante, es que tanto el núcleo globoso, si se toma en conjunto con el emboliforme, se forma un tipo de núcleo que se llama núcleo interpósito. Eso para que se vayan familiarizando con los nombres. Recordaremos que yo voy poniendo las imágenes con nombre por un motivo. Yo me sé los nombres de cada una de las estructuras. Sin embargo, ustedes pueden parar el video en cualquier momento y pueden recordar cosas acerca del cerebelo, si es que de configuración externa, por ejemplo. Por eso lo dejo, principalmente. Ahora también me sirve como recordatorio, cargando con cosas. Ya. Empezaremos a describir entonces el cerebelo desde sus capas. Primero hablaremos de que el cerebelo posee unas capas de su corteza. Vamos a describir la primera capa. La primera capa se denomina capa molecular. Esta capa molecular está formada por dos tipos de células. Unas células estrelladas y otras células que denominaremos células en cesto. Bueno, ¿qué diremos acerca de esta capa? Diremos que
Las células estrelladas se encuentran hacia la periferia, mientras que las células en cesto se encuentran más hacia profundo, de superficial a profundo. Esta capa molecular se caracteriza porque posee un gran número de fibras horizontales. De hecho, es su elemento más predominante. Además, encontraremos ciertas prolongaciones dendríticas, solo las prolongaciones dendríticas de la capa de Purkinje, de las neuronas de Purkinje, que son neuronas piramidales de Purkinje. Un dato también anexo puede ser que se encuentran alta cantidad de neuroglías. Sin embargo, esto no es tan característico porque las neuroglías son comunes para todo el sistema nervioso. Por ejemplo, dentro de lo que podríamos encontrar aquí, encontramos microglias, astrocitos, entre otras. Si continuamos entonces de capa, tendremos que hacer un pequeño inciso en cuanto a la función neuronal y también en cuanto a la capacidad que tiene una neurona de ejercer y de no ejercer funciones. ¿A qué me refiero con esto? Es que, al fin y al cabo, las neuronas no se encargan de su propia nutrición, sino que estas glías de las que habíamos hablado son quienes se encargan de nutrirlas y retirar sus desechos. Recordar también que la función fundamental de las neuronas es depolarizarse y secretar neurotransmisores, de forma que existen otras células, como por ejemplo, el ejemplo que daré el caso de los podocitos. Un podocito es una estructura que envuelve un vaso sanguíneo y se encarga de extraer oxígeno para llevarlo a otra estructura, en este caso a una neurona. Este podocito va a llevar los nutrientes a la neurona. ¿Por qué? Porque las neuronas se caracterizan porque son buenas en lo que hacen, son eficientes en lo que es conducir el impulso nervioso y secretar neurotransmisores, pero no posee ninguna de las otras funciones de lo que posee una célula normal. ¿A qué me refiero con ello? No se encarga de su propia nutrición, sino que la nutren otras. Y tampoco se encarga de la liberación de sus propios desechos. Es como un pequeño inciso importante, para que entiendan lo que es una glía. Entonces, estas son altamente eficientes en cuanto al transporte de neurotransmisores. De hecho, su energía está totalmente destinada a eso, a la síntesis y transporte de los neurotransmisores. En conclusión, entonces, se podría decir que esta glía o neuroglía se encargan de hacer más eficientes a las neuronas. Entonces, toda esta glía quitará las funciones extra de la misma. Sigamos con las capas. Describiremos ahora una segunda capa. Esta capa se llama capa cerebelosa, segunda capa cerebelosa de Purkinje. Está constituida fundamentalmente por las neuronas piramidales o piriformes se llaman, que son exclusivas y se encuentran en el encéfalo, exclusivas del encéfalo. Y entonces, en esta capa, que es muy delgada y de continua, encontraremos solo y exclusivamente el soma de las células del Purkinje. ¿Por qué me refiero a exclusivamente? Porque como habíamos nombrado con anterioridad, la dendrita se encontraba en la capa molecular. Entonces hay que tener claro eso. Pasemos de capa. Si seguimos más hacia interno, encontraremos una tercera capa donde se encuentran unas células granulosas o granulares. ¿Qué importancia tienen estas células granulosas o granulares? Es que por ahora diremos que se conglomeran o se juntan alrededor de unas fibras que denominaremos fibras musgosas, que a la vez formarán un rosetón de fibras musgosas. Entonces también, como insisto, diríamos que en esta capa se encuentran unas células que llamaremos células de Golgi. Células de Golgi. Entonces, en resumen, tenemos la primera capa, células estrelladas y en cestos. Segunda capa, somas de la capa de Purkinje. Tercera capa, células granulares y células de Golgi. Aquí anexo un esquema para que ustedes lo puedan ver. Entonces, primera capa, segunda capa y tercera capa. Hablemos ahora del rosetón de las fibras musgosas. Entonces, ¿qué son estos rosetones? Resulta que dentro del cerebelo hay dos neuronas o dos tipos de neuronas que van a llegar al cerebelo. Y estas son fibras, principalmente musgosas, y otras fibras que se llaman fibras trepadoras. Estas fibras ingresarán a la formación del cerebelo. Entonces, ¿qué características poseen estas fibras? Las clasificaremos de dónde vienen. Principalmente, las fibras trepadoras provienen de los tractos olivocerebelosos, mientras que las otras vías lo hacen por fibras musgosas. Entonces, ¿qué diferencia una de la otra? Que las fibras trepadoras provienen de los tractos olivocerebelosos y las otras fibras
darán origen a fibras musgosas. Es decir, todas las fibras que provengan de otro lugar darán origen a fibras musgosas. ¿Por qué les digo esto? Porque la diferencia en una a otra es que llegan a una capa diferente. ¿Por qué? Porque las fibras musgosas llegan a la capa de la granulosa y se abren en el rosetón que ya habíamos descrito, o también se le llama glomérulo, y ahí va a sinaptar con un montón de células granulosas, con muchas células granulosas, y emitirá un axón. El axón de estas fibras granulosas es el que asciende. De ahí se emitirá un axón, y el axón de las fibras granulosas es el que asciende y forma las fibras que habíamos descrito de la primera capa, también llamadas fibras horizontales. Entonces, por lo tanto, la primera capa corresponde a axones ¿de quién? De las células granulares de la tercera capa. Eso en términos generales. En cuanto a la fibra trepadora, diremos que se adherirá a un axón de una célula de Purkinje. Por esta irá ascendiendo y sinaptará con las dendritas de una neurona de Purkinje. Entonces, la sinapsis de las fibras trepadoras se produce en la primera capa, la capa molecular, puesto que en esta capa teníamos fibras horizontales y verticales. Entonces, en las fibras verticales llegan las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. En conclusión, como diferencia podríamos decir, entre estas fibras decimos que las fibras musgosas sinaptan con las células granulares, mientras que las fibras trepadoras sinaptan directamente con las dendritas de Purkinje. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante porque nos permite conocer la funcionalidad de las fibras. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque las fibras trepadoras y musgosas son excitatorias, ambas. Trepadoras y musgosas son excitatorias. ¿A qué me refiero con excitatoria? Es que estimulan a otras células. Es decir, encontraremos también otro tipo de células que serán inhibitorias, o que no estimularán a la otra, o que cortarán el impulso. Dentro de ello tendremos a las células en cesto, granulares, de Golgi, estrelladas. Células en cesto, granulares de Golgi granulares, células de Golgi y células estrelladas, que son células que poseen esta función inhibitoria. Eso en resumen. Ya. Lo repetí 2 veces para que lo tomen apunte, y bueno, aquí se ve un esquema acerca de cómo va llegando. En cuanto a las células de Purkinje, daremos un pequeño inciso. Las células de Purkinje se encuentran principalmente afectadas por excitación y también por inhibición. ¿Por qué? Pues se definen como una célula que es la efectora o resultante. Las células de Purkinje son los efectores del cerebelo. Entonces, ¿qué tenemos? Una sumatoria de las excitaciones e inhibiciones que las células van trayendo como resultado darán una excitación o una inhibición mayor o menor de las células de Purkinje, que es en realidad, como habíamos dicho, la célula efectora del cerebelo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta neurona es la que envía información desde el cerebelo hacia otra región. En consecuencia, esta célula de Purkinje es la célula efectora de la corteza cerebral. Por eso. Entonces, existen otras células, pero lo que harán estas células serán traer información y regularla. ¿Cómo la regularán? Lo veremos más adelante. Sin embargo, la célula que va saliendo de la corteza es la célula de Purkinje. Hasta ahora quiero que tengan eso claro. En cuanto al cerebelo, también decimos que poseen áreas funcionales. Entonces, si tienen áreas funcionales donde se puede representar porciones del cuerpo humano, se habla de una distribución somatotrópica, que ya lo habíamos visto en anteriores videos, que es donde se muestra la estructura del cerebelo y se van mostrando porciones principalmente de regiones del cuerpo donde se encuentran involucradas estas porciones del cerebro. Aquí se puede observar entonces en este sentido diremos que estableceremos un eje mayor. Este eje mayor corresponderá a la vermis cerebelar, lo que querrá decir que encontraremos una región que es más central del cuerpo. ¿Y qué evaluará esta región más central del cuerpo? Evaluará la región de la nuca, los músculos del tórax y también los músculos de la espalda. Eso hay que tenerlo claro. Tórax, nuca y espalda. En cuanto a la región intermedia, diremos que es el lugar donde están más próximos los hemisferios cerebrosos al vermis. Entonces, en esta región encontraremos principalmente el control motor de los músculos distales, o también llamados músculos de los miembros. ¿Por qué?
Porque en esta región se distribuirán y de aquí saldrán las neuronas que irán a ese lugar. Entonces, también tenemos otra región, las regiones que se llaman laterales y se encuentran en los hemisferios. ¿De qué se preocuparán? Se preocupan de planificación de movimiento, es decir, son acciones que son más complejas las que son más laterales. Ahora veremos en relación a eso los diferentes núcleos. Este video durará aproximadamente 20-25 minutos, para que vayan viendo más o menos. Bueno, lo ven porque está en YouTube. Creo que, ya. En cuanto a los núcleos intracerebelosos, diremos algunas cosas. Diremos que se caracterizan porque tienen relación con las regiones y funcionan en conjunto con ellas. ¿Cómo se explica esto? Expliquémoslo con un núcleo. Este núcleo dentado, este es el núcleo dentado, el que estoy señalando aquí. Este núcleo dentado se comunica con la región más lateral de los hemisferios. Entonces, si se quiere planificar la marcha, por ejemplo, se utilizará la región más lateral del córtex cerebeloso. Por otro lado, en la región intermedia es donde se unirán los hemisferios. ¿Con quién? Con el vermis. Es decir, se utiliza otro núcleo, el núcleo interpósito, que habíamos dicho en un comienzo del video, que corresponde al núcleo globoso en conjunto con el núcleo emboliforme. Demos un ejemplo de la vida cotidiana. Una persona quiere escribir o tocar el piano, también podría ser, pero digámoslo con escribir. Este acto requiere mucho más control motor y se cataloga como un movimiento muy complejo. Por lo tanto, ¿qué núcleo ocuparé? ¿Qué estoy ocupando? Estoy ocupando los músculos distales, los músculos de la mano, principalmente. Bueno, no sé, pues flexor de los dedos, entre algunos podríamos decir flexor común de los dedos, entre otras cosas, porque son, cuando uno escribe, son comunes las flexiones y las extensiones. Entonces ocuparemos esta porción del cerebelo. ¿Qué porción específica? Utilizaremos el núcleo que ya hemos descrito o núcleo interpósito. Este núcleo interpósito del cerebelo que se encontrará en la región intermedia. A modo de ejemplo, si continuamos entonces, veremos que el cerebelo posee, una región central, o también región central del vermis, principalmente del vermis del cerebelo, y que llegará a un núcleo que se denomina núcleo fastigio. ¿Qué involucrará esto? Involucra la postura, es decir, el núcleo fastigio se utiliza principalmente para controlar los músculos erectores de la espina, por ejemplo, y a todos esos músculos que tengan relación con el tronco del eje mayor del cuerpo. Es decir, regula la postura y los mantiene firmes y erguidos. Hagamos un pequeño resumen. Mostraremos acá un esquema. Tenemos una zona central, núcleo fastigio. Zona intermedia, núcleo interpósito. Zona lateral, núcleo dentado. En cuanto a las funciones, si se quiere tomar un lápiz, los músculos, se deben mover los músculos para realizar la acción. Que se encarga de mantener la posición es el núcleo interpósito. Y que no perdamos el equilibrio para que realizamos la maniobra con el cerebelo. Pues la corteza, en realidad la corteza cerebral, manda una orden. Es como un jefe, un patrón de fondo. Solamente quiero esto. Y da la orden y en todos los casos existen otros centros de integración, algunos no, pero sí, que se van a encargar de ejercer la función, fundamentalmente, o las vías se encargará sinaptar en algún lado y hará la función. El cerebro solo manda. En cuanto a los núcleos de la base, diríamos que los núcleos de la base hacen que el movimiento sea más armónico. Entonces, si quiere tomar un lápiz, se manda la orden por el cerebelo. El que se encarga de mantener la posición será, pero creo que dije núcleo interpósito, pero principalmente digamos que el cerebelo. Y entonces, ¿qué harán? Se encontrarán otros núcleos que se llaman núcleos de la base. Estos núcleos de la base se encargan de que el movimiento sea del tipo armónico. ¿Qué me refiero con eso? Es que cuando empiezan a fallar estos núcleos de la base aparecen algunas enfermedades o algunos signos. Por ejemplo, el clonus, que es cuando la persona, digámoslo así, tirita o tiembla. Y son movimientos involuntarios. Y se relacionan con patologías como el Parkinson o el mal de Huntington, se llama. Parkinson y mal de Huntington. Eso con respecto al cerebelo y a su sustancia gris. En próximos videos veremos la sustancia blanca del cerebelo y los tipos de fibra que existen.